Sí, este año nos invita a diseñar el futuro que queremos habitar. No hay mejor persona para guiarnos en ese ejercicio que Carla Paniagua. Carla no solo estudia el futuro, lo diseña, lo investiga, lo cuestiona y lo pone al centro de la conversación. Hoy nos acompaña con una propuesta diferente, una experiencia dinámica, una provocación creativa para pensar desde el presente, el futuro que queremos vivir mañana. Los invito a abrir la mente, a dejarse sorprender y a imaginar con intención. Bienvenida, Carla. Ok, ¿me escuchan? Ok, perfecto. Oigan, pues no sé, me hubiera gustado subir trotando después de esa presentación épica que nos ha compartido Luis. Dije, chanfle, yo estoy del lado opuesto, yo hago pilates, no podría haber nada más distinto que subir cumbres y hacer Ironman, pero muchas gracias por la inspiración. Ok, vamos a empezar. Quisiera contarles algo que me sucedió hace ya casi una década cuando me enfrenté por primera vez al modelo de trabajo que les voy a compartir hoy, que no lo inventé yo me siento como embajadora del modelo, pero no lo creé yo, lo creó Verne Wheelwright. Más adelante les hablaré de eso. Hace casi una década me ocurrió mi primer encuentro cercano con mis futuros posibles. Tomé un curso de futuros personales que desde hace ya varios años impartimos en Centro, Institución de Educación Superior, en la que colaboro como directora de estudios de futuros y la verdad, voy a usar una expresión que me gusta mucho, que es juvenil, perdón por andar de señora nada que verienta, pero la expresión me mindfoqueó, la experiencia me mindfoqueó totalmente, ¿ok? Es decir, abrimos este curso, que es un curso que tenemos en educación continua. Yo desde hace algunos años dirijo no solo el área de estudios de futuros, sino un programa en estudios de futuros. Pero este curso, que es un curso sabatino online que tenemos en educación continua, que es impartido por Aletia Montero, pues lo empezamos, digamos, como un curso que no es un posgrado, sino es una experiencia que desde entonces yo encontré fundacional. A mí me hubiera encantado que cuando estaba en la preparatoria, cuando estaba en la secundaria, alguien me enseñara a planificar mi futuro. Pero eso me sucedió ya entrada la mediana edad y me dio mucho susto, o sea, fue una experiencia muy reveladora, pero también me dio mucho susto, más adelante van a ver por qué, porque ahí me di cuenta de que estaba haciendo todo lo necesario para construir mi peor futuro posible. Con pelos y señales. Estaba haciendo todo lo necesario para cumplir todos mis miedos en menos de una década. Estaba haciendo todo lo necesario para que ese peor futuro que me imaginé, el futuro más pesimista, se hiciera realidad de manera consistente. Entonces, pues ahí tuve que empezar a recalibrar. Esto que ven aquí es la descripción de Andy Hines, fundador de la Escuela de Futuros de Houston. Es la descripción de un proceso prospectivo, un individuo, una familia, una comunidad informal, una empresa, un corporativo o un país puede diseñar su futuro alternativo, ¿ok? Quiero que vean que hay dos grandes etapas. Hay una etapa de mapeo y después una etapa de influencia, es decir, para ejercer influencia sobre algo, para cambiar algo, lo que sea que queramos hacer de acuerdo con este proceso, primero hay que plantearnos una pregunta, que es la que nos permite hacer un encuadre. Después hay que hacer un escaneo de señales de cambio. Suena todo muy técnico, pero en realidad es una cosa muy hands-on. Después se establecen una serie de futuros alternativos, más adelante les voy a enseñar cómo se hace. Eso establece una línea de base que nos permite hacer conjeturas acerca de qué es lo que podría pasar. No estoy hablando de un proceso para predecir el futuro. El futuro no se puede predecir y quien les diga que se puede predecir, miente. De hecho, los cartománticos, los quirománticos, las personas que leen las cartas, las personas que leen el iris, no leen el futuro, leen el presente, más bien. El futuro no se puede predecir, es una de las leyes del futuro de James Dator. Pero sí se puede conjeturar, sí podemos hacer especulaciones. Y esas especulaciones, cuando son muchas, cuando pensamos en varios escenarios, esas especulaciones vuelven nuestra mente más plástica. Es como vivir en la Ciudad de México, digo yo.
cada vez que nos levantamos y nos preparamos para salir, tenemos que considerar todos los climas posibles, ¿no? Es como que, pues en la mañana hace muchísimo frío, entonces abrigo, pero en la tarde va a haber mucho sol, bikini, pero más tarde va a llover, flotis, ¿no? Y una chinampa. Y después puede ser que haga más frío y puede ser que al final del día no uses nada de eso, pero tú tomaste tus previsiones, ¿ok? Ese es el mismo ejercicio que se hace de acuerdo con este proceso descrito por Andy Hines. Fíjense que entonces, una vez que logramos hacer conjeturas, podemos ejercer influencia, es decir, pasar de la esfera del mapeo, de la comprensión de un sistema, a cambiar ese sistema, con cierto margen de maniobra, ¿ok? Porque este no es un modelo para controlar, no es un modelo de Pinky cerebro, ¿no? Para hacer una conspiración, sino es un modelo para ejercer influencia en los ecosistemas que habitamos, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestra relación de pareja, en fin, en nuestro entorno inmediato. Fíjense que entonces, y aquí esto explica el título de mi conferencia, el futuro es un objeto de diseño, ¿ok? Es un objeto de diseño colectivo e interdependiente, que no se puede predecir, pero sí se puede conjeturar y se puede construir. Si el futuro es una construcción, entonces podemos cambiarlo, podemos incidir en él. Eso es lo que de alguna manera estoy intentando transmitirles. Bueno, esto es Andy Hines y la Escuela de Houston, ¿ok? Fíjense que entonces esto ya es el proceso de influir en el futuro, pero de acuerdo a la escala individual, ¿ok? A fines del siglo pasado, principios de el prospectivista estadounidense Verne Wheelwright se preguntó si era posible usar esta misma lógica para planear nuestro futuro. Esa fue su tesis doctoral y de ahí derivó en el modelo que les voy a pasar hoy al costo, ¿ok? Así que vayan tomando nota porque después va a haber examen. Entonces, fíjense bien, de acuerdo con Verne Wheelwright, también hay dos fases del proceso, una fase de mapeo y una fase de influencia, nada más que aquí vamos a hacer una adaptación a la escala humana, a la escala individual, a la escala personal, ¿ok? Entonces, fíjense que en la primera etapa, en vez de hacer una pregunta de investigación que se refiere a una industria o que se refiere a un entorno geopolítico, que se refiere a una geografía, en este caso se hace una pregunta de escala individual y yo me pregunto, entonces así empieza esto que vamos a hacer hoy, ¿en qué etapa de la vida estoy? O sea, mi primera pregunta es ¿en qué etapa de la vida estoy y a qué etapa voy? Al respecto de esto, siempre me gusta aclarar. La primera pregunta es ¿en qué etapa de la vida estoy? No en qué etapa me siento, ¿ok? No qué me dijo el InBody, que el InBody me dijo que estoy 10 años más joven. No, ni madres, es ¿en qué etapa de la vida estás? ¿Ok? Siendo realista. Después tenemos que hacer un escaneo personal donde yo identifico, de acuerdo a ciertas variables que les voy a compartir más adelante, pues, ¿qué onda conmigo? ¿Qué pasa con mis finanzas? ¿Qué pasa con mis relaciones? ¿Qué pasa con mis actividades? ¿Qué pasa con mi salud? ¿Ok? Y también no nada más se examina el interior, también tengo que observar qué está pasando a mi alrededor, cuáles son las tendencias que influyen en mis decisiones. También en la parte de escaneo hay un momento muy incómodo que les quiero adelantar, ¿ok? Así como Luis nos avisó, aquí viene una foto fuerte, pues aquí viene un momento fuerte que fricciona bastante, donde tenemos que hacer un análisis de los acontecimientos de gran impacto que pueden ocurrir en la vida. Más adelante les cuento. Después de eso se hacen 4 escenarios alternativos relacionados con mi futuro, unos escenarios más deseables que otros, o sea, unos van a ver que son así como, sí, sí, y otros son como de, no, que no me suceda eso, ¿no? Así podemos transitar del área del mapeo al área de la influencia. O sea, una vez que yo hago mis escenarios futuros, puedo preguntarme qué implica cada uno, cuál me gusta más y después puedo hacer un plan de acción para concretar mi mejor futuro posible. Grosso modo, así funciona, ¿ok? Un primer momento de mapeo, como de investigación personal y después un segundo momento de influencia. Para eso, entonces aquí vamos con la hora de la verdad. No lo digan, es algo muy personal, pero ¿en qué etapa de la vida están? No en qué etapa de la vida se sienten. Es que yo me siento como un adolescente, estoy en la crisis de la mediana edad, ¿no? Y volvían a hacer, no. ¿En qué etapa de la vida están?
Estas son las etapas de la vida de acuerdo al modelo de Verne Wheelwright. Cuando yo hice por primera vez este curso, pues estaba aquí entrando en la mediana edad. Entonces, lo que se tiene que hacer una vez que tú identificas dónde estás, es que vas a planear a la siguiente etapa. Si tú estás en la mediana edad, vas a planear tu tercera edad. Hace rato, antes de que comenzamos, cuando estábamos en los ensayos, alguien del público, voy a salvaguardar el anonimato de esta persona, pero alguien en el público dijo, pues yo para qué planeo si ya estoy acá, ¿ok? Algo que me gusta mucho de este modelo es que nos plantea que hay muchas etapas después de la tercera edad, ¿ok? Etapas en las que no queremos pensar porque nos incomodan, pero en las que hay que pensar para planear, ¿ok? Porque si no, si yo creo, si hago mis cuentas, si hago mis cálculos, si hago mi retiro pensando en que mi vida termina por ahí de los 60, pues ¿qué tal si no? ¿Qué tal si no? ¿No? Y aquí es donde empieza a incrementarse mi vulnerabilidad. Cuando entro en la tercera edad dependiente, ¿ya se empezaron a incomodar un poquito? Ok. Cuando llega la tercera edad en declive y cuando llega el fin de la vida, que dice, bueno, eso ya no es mi problema, ¿no? Claro que es nuestro problema y es nuestra responsabilidad. Si no, alguien lo va a tener que resolver en mi lugar. Entonces, de acuerdo con Verne Wheelwright, ¿cuáles son los dominios o fuerzas motoras con base en las cuales yo tengo que hacer mi investigación personal? Aquí les va. Finanzas, actividades, ojo, en actividades se incluye todo lo que hago, ¿ok? Es decir, si voy a la escuela, si trabajo, si hago ejercicio, si hago muchísimo ejercicio como Luis, si convivo con mis vecinos, si tengo un hobby, si hago, todas las actividades que realizo entran ahí, ¿ok? Si, por ejemplo, practico algún culto o si tengo algún tipo de práctica espiritual, también entra ahí. ¿Qué onda con mi vivienda? ¿Ok? Si tengo un patrimonio y cuáles son mis condiciones de vivienda. ¿Cómo funciona mi vida social? ¿Okay? ¿Cuál es mi red? Lo que se diría en sociología, ¿cuál es mi capital social? ¿Cuál es mi networking? Transporte, me van a decir transporte porque dice Verne Wheelwright que regularmente nunca pensamos en el transporte porque lo damos por hecho, hasta que nuestra propia locomoción se compromete. Hasta que ya no estoy en condiciones de transportarme con autonomía, el transporte empieza a ser importante. Por eso hay que considerarlo desde el principio. Y finalmente la salud. No están en orden de importancia, por eso los acomodé así de manera radial con esta hermosa dalia mexicana, para que ustedes vean cuáles son, de acuerdo con el autor, los dominios o fuerzas motoras con base en las cuales yo debo hacer mi investigación. Entonces, paso número 1, identificar en qué etapa de la vida estoy y a cuál me dirijo. Paso número 2, hacer una investigación acerca de cómo están los dominios de mi vida. ¿Tengo ahorros? ¿No tengo ahorros? ¿Tengo patrimonio? ¿No tengo patrimonio? ¿Tengo pensión? ¿Tengo póliza de seguros? ¿No tengo? ¿Qué onda con mis relaciones? Etcétera. Toda una investigación personal. Pero aquí se vuelve todavía más incómodo, lo sé, pero vine aquí a incomodarlos un poquito. Aquí están algunos de los muchos acontecimientos críticos que hay que tomar en cuenta porque cuando suceden pueden significar una crisis muy fuerte. Eso incluye, bueno, elegir una carrera, elegir una pareja, decidir tener o no hijos, casarte, divorciarte, la enfermedad, la muerte o las lesiones tuyas o de alguien cercano a ti, que no me atrevería a decir que es papá, mamá, hijos y pareja, porque también si alguien cercano a ti, digamos un amigo o una amiga cercana, tiene una lesión o tiene una enfermedad, bueno, perdónenme la salvajada, pero incluso en esta era que una mascota, que un animal de compañía tenga una lesión o una enfermedad, eso puede significar una gran crisis familiar, ¿cierto? Entonces no nada más lo podemos pensar en términos de qué pasa con mi esposa, qué pasa con mi esposo, qué pasa con mis hijos, sino qué pasa también con estos otros animales no humanos con los que yo comparto la vida. Entonces todo eso hay que considerarlo. También está el tema de las crisis financieras, las crisis de salud, que ustedes saben que una crisis de salud puede dejar a una familia en la bancarrota, el encarcelamiento,
propio o de alguien cercano a mí, la jubilación, los desastres naturales, pues para todo efecto práctico lo que está sucediendo esta semana en Costa Rica, que el patrimonio de muchas familias, por no mencionar la vida, se ha visto comprometido, y las revueltas sociales. ¿Así o más incómodo? Híjole, yo me acuerdo la primera vez que tuve esta conversación con mi esposo que dije, bueno, ¿sabes qué? Estoy haciendo mi planeación de futuros personales y pues tú y yo tenemos una unidad doméstica, entonces hablemos sobre estas cosas tan bonitas que podrían pasarnos, ¿no? Y yo me acuerdo cómo se removía, pero así como chinicuil, ¿no? O sea, se movía y estaba súper incómodo y me decía, es que eso nos pasa en la cultura latinoamericana, ¿no? Es como, toco madera, si converso acerca de esto, lo voy a atraer. Esto lo escucho muy seguido, es que leí El Secreto y entonces por ley de la atracción, si conversamos acerca de esto, lo voy a invocar. Y pues lo que te hace vulnerable es no considerarlo, más bien. Todo el mundo supongo que sabe esta historia de que los seguros se compran esperando no usarlos, pero es mucho mejor si los tienes, porque si no los tienes, pues te vuelves muy vulnerable. Bueno, a ver, no quiero pontificar al respecto de eso, más bien creo que mi postura es toma provisiones en los términos que tú lo entiendas. Esta mañana, a las 3 de la mañana, falleció mi suegra y era una mujer súper previsora, tengo que decir, pero no tenía pensión ni tenía seguro. Ella supo en sus propios términos cómo procurarse una vida tranquila. Se fue después de hacer de todo, después de hacer lo que quiso, como quiso, en sus propios términos. No fue vulnerable jamás. Entonces, no estoy aquí para decir hay que hacer las cosas de una forma o de otra. No hay un solo camino. Es el camino que uno entienda, pero en el cual no seamos vulnerables, sino que estemos cubiertos. Un poco como hacen los preparacionistas, que tienen un búnker con muchísimo papel de baño y lo que sea que guarden ahí. Hay preparacionistas en la sala. Hay preppers en la sala, alguien que tenga como un búnker guardando todo y preparándose para un cataclismo. Es que es un poco el espíritu que aquí se tiene que rescatar, ¿no? Como tomar las previsiones necesarias en los términos que tú lo entiendas, considerando las crisis que te pueden suceder. ¿Qué crisis significa cambio? Simplemente un cambio muy brusco, pero pues estando preparado, preparada para eso. También hay que voltear a ver lo que está pasando afuera, ¿no? Los cambios tecnológicos, que ahora todo el mundo está asustado, asustada con la IA, pero podría ser, al rato va a ser, no sé, ¿qué se les ocurre? Antes de eso fue el metaverso y antes de eso fueron las criptomonedas y después de eso será la computación cuántica. Entonces hay que voltear a ver lo que está pasando a mi alrededor, que de alguna manera influye en mi diario vivir. Está el cambio climático, los cambios demográficos, el edadismo, el auge de las criptomonedas, añadan lo que quieran. Pero entonces hay que investigar el afuera y hay que investigar el adentro también. Con esa información, con esa recopilación de información se hacen 4 escenarios, ¿ok? O sea, yo tomo eso que recopilé, que lo puedo anotar en un cuaderno, de hecho lo vamos a hacer, por eso todos y todas tienen un cuaderno y 2 plumitas, para que puedan hacer su investigación rápida. Y con esa información yo hago 4 historias, una por cada Dalia que está aquí, ¿ok? Hago 4 historias que ocurren en la siguiente etapa de mi vida, pero que están basadas en esto que recopilé de hoy, ¿ok? Acuérdense, primero veo en qué etapa de la vida estoy y después conjeturo cómo podría llegar a la siguiente etapa. Una versión, que esta es la que más duele, la verdad esta fue la que a mí me hizo reaccionar. Esta es la del futuro continuado. ¿Qué podría pasar conmigo si yo sigo como voy? Sin mayor sorpresa. ¿Qué va a pasar conmigo si yo sigo comiendo como como, ¿no? Teniendo la actividad que tengo, teniendo las relaciones tóxicas que tengo, trabajando como trabajo? ¿Qué podría pasar conmigo? Ahí está, futuro continuado. Versión mejorada, futuro más optimista. O sea, con estos elementos, ¿qué podría pasar en una mejor versión? Futuro transformacional, que ese es el más divertido. ¿Qué pasaría si yo cambio drásticamente? ¿Qué pasaría si yo me divorcio o me caso o cambio de sexo o lo que sea, ¿no? Cambio de profesión, cambio de geografía. Este es
el moonshot. ¿Qué pasaría si yo le doy un giro completo que podría sonar hasta ridículo? Pero ¿qué pasaría si yo me permito hacer todo eso que todo este tiempo no me he permitido? Y ahí es donde tienen reinvenciones de carrera a la mediana edad, ¿no? Y ahí es donde tienen reinvenciones de vida, rediseños completos de vida a la mediana edad o después. Y finalmente, fíjense cómo entonces son 4 historias contrastadas. Continuación, ¿no? De aquí, con el vuelito, ¿qué pasaría? Mejor versión. De aquí, versión mejorada, ¿qué pasaría? Transformación. De aquí le doy la vuelta completamente, ¿qué pasaría? Y después, más pesimista. Hay un más optimista y un más pesimista. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Los que más se incomodan son este y este. Y les digo algo, se los digo de una vez, este y ese tienden a parecerse mucho, muchísimo, a un punto que incomoda. Pero a veces esa incomodidad es la fuerza que necesito para producir ese cambio, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones antes de que hagamos el ejercicio? Porque lo vamos a hacer aquí hoy, están de suerte, están cerradas las puertas, nadie puede salir huyendo, ¿ok? Pedí que cerraran las puertas, entonces ahora están aquí sin poder correr, sin poder ir a ningún lado y van a tener un encuentro cercano con sus futuros personales y vamos a ver qué pasa. Es algo privado, ¿ok? No les vamos a obligar a que hablen de eso porque es muy fuerte. Entonces ustedes decidirán con quiénes quieren compartir esos resultados, o si los quieren compartir. Pero de entrada sí les digo que hay una parte que fricciona un poco. Abracen la incomodidad, ¿ok? Esa es mi primera recomendación. Segundo, yo creo, o sea, hay veces que hay gente que se acerca y me dice, oye, pero es que pensar en el futuro produce mucha ansiedad. Seguramente todos y todas han escuchado esta historia de que el exceso de futuro se llama ansiedad. Pero yo creo que pensar en el futuro genera ansiedad cuando no tomas ninguna decisión y nada más te quedas en parálisis, ¿ok? Cuando usas la información para tomar decisiones, esa fuerza ya no se queda atorada y entonces no se vuelve ansiedad, sino que pasas a la acción, vas del mapeo a la influencia. Entonces lo que te quita la ansiedad es ejercer influencia, antes que nada en tu propia vida. Entonces yo les diría, pues ojalá que se vayan de aquí con sentido de urgencia. Tomen la decisión que más les convenga. Yo no vine a venderles nada, pero sí creo que es importante llevarnos una nota mental de que es importante transmutar, digamos, esa ansiedad y convertirla en decisiones. Y otra recomendación que les hago es que hagan comunidad alrededor de este tema. Lo que ustedes entiendan por comunidad, hay que hacer de los futuros un tema de conversación. Nada de que, ay, es que leí El Secreto y entonces no quiero hablar con mi familia de esto porque vamos a traer la desgracia. No, al contrario. Hablemos de eso, abracemos ese momento de incomodidad y transitémoslo. No les voy a pedir que compartan el contenido del ejercicio, sino que si alguien quiere al final compartirnos su experiencia o si tienen alguna pregunta, vamos a poder abordarlo. Entonces, paso número 1, anoten. ¿En qué etapa están y a qué etapa van? Recuerden, no es en qué etapa me siento, en qué etapa me gustaría estar, sino en qué etapa estoy. ¿Y a qué etapa voy? ¿Listo? Seguimos. Vamos a hacer, esto requiere más tiempo, ¿ok? Aquí lo vamos a hacer súper rápido, esto requiere más tiempo, pero es para que ya se lleven los pasos y los puedan hacer en su casa. Vamos a hacer rápidamente la investigación personal. Les voy a poner primero los dominios, los acontecimientos de gran impacto y las tendencias. Son como 3 dimensiones que tenemos que abordar. Entonces vamos con la primera, que es cómo están mis dominios. Les doy un par de minutos, 3 minutitos, para que hagan el recorrido y pongan un par de palabras clave en relación a cada uno de estos dominios. Por ejemplo, en actividades. ¿Cuáles son las actividades que de alguna manera componen mi presente? ¿Qué estoy haciendo hoy? Aparte de estar en el foro de pensiones de Vitali. ¿Qué hago en la vida? ¿Qué hago en la vida? ¿En qué trabajo? ¿En qué estudio? ¿Qué otras actividades tengo? Voy al pádel una vez por semana, a los pilates, a mi club de lectura, a mi club de tejido, a mi club de lanzamiento de hacha,
¿Qué es lo que practican ustedes? Entonces ahí lo pongo en actividades, ¿ok? En vivienda, ¿cómo estoy en vivienda? ¿Tengo una vivienda propia? ¿No tengo una vivienda propia? ¿La comparto con alguien más? ¿Ok? O soy un ser etéreo que vive en transición, que vive entre aviones y trenes. Vida social, ¿cómo está mi vida social? ¿Con quiénes comparto mi vida social? ¿Salgo lo suficiente? ¿Tengo buenos amigos y buenas amigas? Gente con la que comparto la vida, los buenos momentos y los malos también. ¿Tengo o no tengo pareja? ¿Soy poliamoroso, poliamorosa? ¿Soy felizmente soltero, soltera? Estoy in between, buscando, se mueren de la risa, después me tienen que decir de qué se están riendo, eso sí que lo quiero saber. Luego, ¿qué onda con mi transporte? ¿Tengo un medio de transporte propio o no? ¿O también estoy pensando en comprarme uno? Tengo muchos, ando en coche, monopatín, Tesla. ¿Qué onda con mi salud? ¿Cómo está mi salud? ¿Gozo de buena salud? ¿Tengo alguna enfermedad que yo sepa? ¿Tengo sospecha de tener alguna enfermedad? ¿Tengo una enfermedad crónico-degenerativa? Aquí también se vale poner, por lo que pasa con los acontecimientos críticos de la vida, se vale poner qué onda con la salud de la gente que está cerca de mí también. ¿Convivo con alguien cercano a mí tiene un problema de salud? ¿Alguien cercano a mí tiene una enfermedad crónico-degenerativa? Porque eso puede ser una fuente de disrupción, ¿no? Entonces también ahí tomen nota. Les doy un minutito más y pasamos a lo siguiente. Bien, vamos bien de tiempo. Ahora, sigo tomando nota. Todo esto es el mapeo, ¿ok? Todo esto es el mapeo, es mi investigación personal. ¿Cuáles de estos acontecimientos no me han sucedido, pero podrían sucederme? Y la otra pregunta es, ¿estoy preparado, preparada para eso o no? Ni por aquí me había pasado, pero así, ni por aquí, porque tengo miedo de atraer eso. Entonces, ¿alguien toque madera, por favor? Alguien hágame favor, los que están junto a la columna de madera. Ah, sí, ahorita toco madera aquí, gracias. Bien, para todos ustedes. Toco madera para que ya quedemos protegidos, protegidas. Y entonces, ¿qué de esto me podría suceder? Y la verdad es que no me había dado color, no lo había considerado. Fíjense que a propósito de estas cosas que pasan, de estos eventos críticos, tengo un hermano que vive en Francia, que es soltero y su gran amor es un perrito chihuahueño mexicano que se llevó a vivir con él el año pasado. Y hace un mes, al mendigo perrito lo atropellaron. Drama familiar, el perro está vivo, porque es mexicano, carajo. Está vivo. Está todo con el cuellito así y le van a operar un ojo, pero resiliente como buen mexicano. Yo le dije, perdóname, pero se le nota que es de Villacuapa, ese perrito. Se le nota que está corrioso, que es resiliente, hablando de resiliencia. Esa es la verdadera resiliencia, ¿no? La capacidad para sobreponerte a la adversidad. Y ahí está tullidito y como quiera, pero ya se está fortaleciendo y ahí sigue. Drama familiar, drama financiero, reacomodo de cosas, reacomodo de la vida. Entonces, ¿qué de todo esto me podría suceder que no lo estoy considerando? Seguimos. ¿Qué hay a mi alrededor que no estoy tomando en cuenta y que podría de alguna manera influir? Ya sea porque es una amenaza o una oportunidad para mí. Aquí puse ejemplos, pero hay otras cosas que pueden estar ahí a mi alrededor, papaloteándome y yo ni cuenta me doy porque estoy muy ocupado, muy ocupada contestando un WhatsApp o en el TikTok, que es lo verdaderamente importante, perdón. El edadismo, me están preguntando por el edadismo, que tiene que ver con la creencia arraigada de que las personas entre más envejecen, pues son menos útiles, ¿no? Entonces, ese prejuicio, pues con ese prejuicio
tenemos que lidiar, obviamente también lo tenemos que cambiar, pero el edadismo implica que tu tiempo de ejercicio profesional se puede recortar dependiendo de qué es lo que hagas, ¿no? Entonces hay que voltearlo a ver, es una tendencia que está ahí y que se puede volver una fuente de disrupción. Si se les ocurre alguna otra cosa que no he mencionado, pero que ustedes digan, está por ahí gravitándome alrededor y no lo he visto, tomen nota. ¿Vamos bien? Ok, venga. Ahora, fíjense muy bien, les voy a dar unos minutos más para que de cada uno de estos saquen 2 o 3 palabras clave. Les va a quedar de tarea desarrollarlo bien, ¿ok? Porque sí vale la pena hacer el ejercicio de hacer una historia con todos los elementos de mi investigación, con todo mi mapeo. Hay que hacer una historia, porque estas historias son las que me van a permitir transitar del mapeo a la influencia. ¿Ok? Y aquí es donde se produce el mindfoqueo. Ahí van a ver qué es lo que sucede. Porque entonces van a empezar, es un viaje emocional. Les voy a dar unos minutos para que entonces observen todo lo que mapearon y me digan cómo sería su futuro continuado. ¿Cómo sería si siguieran como van? ¿Se ve un futuro luminoso? ¿No se ve tan bien? O sea, si se ve un futuro luminoso, pues súper, ¿no? Nada más hay que seguir en lo que uno está realizando, continuar ese esfuerzo. Y luego, con todo lo que investigué, ¿cómo se ve ese futuro 3 doritos después en una mejor versión? En una versión más optimista. Y después, ¿qué pasa si le doy un giro rotundo a mi vida? ¿Eso cómo se ve? Si me cambio todo lo que podría cambiar, mutatis mutandis. Y finalmente, ¿cómo se verían las cosas si manita abajo? Si todo sale mal. Que saben que a veces la gente tiende a pensar que esta versión es qué pasaría si yo me muero, pero no necesariamente es así, ¿ok? Es qué pasaría si en los términos que cada quien entienda su peor versión. Tengo una muy buena amiga de 92 años, que créanme que su peor versión del futuro, cada vez que hablo con ella, le digo, ¿cómo estás? Pues todavía sigo aquí. Dice, muerta de aburrimiento. Entonces, para ella, que llega el fin de su vida, no está aquí, no es su versión más pesimista del futuro. ¿Okay? Bien, un minuto más para que hagan ahí un par de palabras clave por cada escenario. Puede ser un par de emojis, si quieren. ¿Cómo se ve el futuro continuado? ¿Se ve bien? ¿Cómo se ve el futuro más optimista? ¿Se ve bien? ¿Les entusiasma? ¿Cómo se ve el futuro transformacional? El futuro transformacional no necesariamente es mejor, ¿eh? Hay gente que podría sentir, no, pues si yo le doy un giro a mi vida no voy a estar más a gusto, realmente no necesito esto. Y finalmente, ¿cómo se vería mi futuro más pesimista? Ok, ya casi terminamos. Antes de recoger entonces las impresiones finales de este ejercicio muy rápido que les pido se lleven para que lo terminen y lo compartan con quienes ustedes consideren, siempre me preguntan, pues si quiero aprender de esto, ¿a quién me dirijo? ¿Por dónde empiezo? ¿Hay o no hay material? Quiero aclararles que estos no son libros de autoayuda. No tendría nada de malo si así fueran, pero no son libros de autoayuda. Está Creating Your Future de George Morrissey, que es un libro de los 90 que sigue sin tener desperdicio. Esto es estrategia personal. Está el libro de Verne Wheelwright, que hasta hace poco estaba disponible en su página web. Actualmente Wheelwright está retirado y ya no está su página web, pero al final les voy a pasar mis datos de contacto. Si me quieren escribir, con mucho gusto. Él lo daba gratuitamente, yo puedo hacer lo mismo. Les quiero advertir que el libro no tiene el diseño más bonito, pero no tiene desperdicio, o sea, el contenido es oro molido. Y fue traducido por Guillermina Baena y Aletia Montero, que es quien da el curso basado en este libro en Centro. ¿Okay? Y finalmente de Tyler P. Mongan, Feeling the Future, que tiene unos ejercicios muy bonitos como para que empieces a contactar con tu propio futuro a corto plazo y luego vas estirando la liga. Los 3 libros están muy buenos. Dije que no iba a vender nada, pero les mentí. Les mentí, porque seguramente se están preguntando
¿Dónde estudio futuros personales? Pues no están para saberlo, pero en octubre en Centro empezamos nuestro curso online anual Diseña tu futuro. Me parece muy irónico, o sea, yo creo que quien diseñó la pieza tiene muy buen gusto, pero no ha tomado el curso. Porque regularmente a esa edad, o sea, yo pienso que ese muchacho está pensando en todo menos en su futuro. Déjenme decirles que regularmente la gente que llega a tomar el curso está enfrentando una crisis de la mediana edad, porque si no fuera así, si no viviera cierta dosis de incomodidad, ¿para qué querría tomar un curso así? Mi recomendación es que no se esperen a incomodarse, por eso estoy induciendo aquí la incomodidad, y no tienen que tomar un curso en Centro. Las herramientas están ahí. Si ustedes son más del ala autodidacta, de déjame, no me ayudes, yo lo quiero hacer por mi cuenta, ahí están los libros, los pueden consultar, los pueden aplicar. El libro de Verne Wheelwright los tres son muy de ejercicios, pero este es para que tú vayas rellenando con tu investigación personal y vayas cubriendo todos los elementos, ¿ok? Este fue el libro con el que yo cursé hace casi una década por primera vez. Ok, también quienes dicen, no, yo ya, futuros personales, ¿eso qué? Eso es Kinder 1 para mí. Yo necesito algo más robusto, pues les invitamos a nuestra especialidad en diseño del mañana, que esto es un posgrado online, bueno, híbrido, porque nos vemos 2 veces al año en presencia, es un posgrado en estudios de futuros, y déjenme decirles una cosa, futuros personales se llevan el propedéutico, porque ¿cómo vas a incidir tú en el futuro de alguien más si no has trabajado internamente tu futuro, ¿ok? Y tenemos una comunidad de egresados y egresadas que están en toda América Latina y nos reunimos periódicamente y es muy interesante escuchar qué es lo que pasa con sus planes de largo plazo, porque el programa tiene ya 11 años de existencia, entonces ya estamos en ese asunto de qué pasó una década después, ¿no? Con el seguimiento de esos planes. Me quedan unos pocos minutos, déjenme checar mi timer. ¿Cómo? Me quedan 7 minutos para preguntas. ¿Puedo tener un micrófono para el público o les presto el mío? ¿Sí? ¿Se puede? Perfecto. Me gustaría saber si alguien tiene una pregunta o si alguien quiere compartir su testimonio. No nos tienen que compartir el contenido, sino cómo se sintieron con el ejercicio. ¿Habían pensado en esto? ¿No habían pensado en esto? ¿Les incomodó? ¿Les gustó? ¿Lo harían o no? Ya. No voy a invocar al señor futuro que se quede ahí donde está. ¿Alguien nos quiere compartir? No veo bien, pero si alguien nos quiere compartir, levante su mano. A ver, ahí ya veo un poco mejor. ¿Alguien nos quiere compartir cómo se sintió con el ejercicio? Sin miedo al éxito. Aquí tengo una persona. Gracias. ¿Cómo te llamas? Ismael. Ahorita te pasan el micro. Gracias. Bueno, yo quiero compartir que precisamente esta incomodidad me sucedió hace 15 años, cuando falleció mi madre, y ahí empecé a ver precisamente este tipo de situaciones. Es muy bueno que vean antes de que suceda algo. Totalmente. Y va a ser más satisfactorio, ¿no? Y uno aprende, pues aprende uno con golpes, ¿no? Ismael, muchas gracias por compartir. Déjame decirte una cosa, a lo mejor no necesariamente es más satisfactorio, porque las incomodidades son incomodidades, ¿no? Las pérdidas, la pérdida de un ser querido, sea tu mamá, tu papá, un familiar cercano, un amigo cercano, o sea, la pérdida de un ser cercano a ti, de todos modos es muy dolorosa. En lo que coincido plenamente contigo es que no es necesario esperarte a que la vida te meta ese tamaño de calambre, ¿no? Cuando puedes tomar una previsión que te permita sortear mejor ese desafío y decir, bueno, yo no sabía cuándo y cómo iba a suceder, pero ya tenía considerado este escenario, entonces sé qué hacer, al menos, ¿no? Tengo ahí como mi búnker prepper para saber qué hacer frente a esto. ¿Alguien más nos quiere compartir? Gracias. Yo creo que la diferencia es cuando le escribes. O sea, seguramente las cosas pasan por tu cabeza y posiblemente las piensas, pero las evades, ¿no? Pero creo que justo cuando haces una carta y pones en palabras las cosas que te están pasando en la cabeza, pues realmente ahí no hay si estás haciendo bien o mal, es la realidad de lo que estás pensando y lo bajas en un tangible.
Entonces creo que los 4 escenarios que nunca los había pensado, sí te llevan a pensar y guiar sobre qué es lo que pasaría en cada uno de ellos, ¿no? Y creo que hay escenarios que ya no te gustan, pero no lo sabes hasta que lo confrontas con algo que podría ser cierto. Y tal vez es pues el deseo o la inspiración hacia dónde quieres ir. Entonces, yo estoy en la mediana edad y creo que justo es pensar qué es lo que sigue en la siguiente etapa, ¿no? Para que tal vez te sientas vigente, activo, con energía. Totalmente. Y que la vida no acaba, ¿no? Sino que más bien vas encontrando, pues, no sé, nuevos despertares o nuevas cosas por hacer, ¿no? Totalmente. Independientemente de la edad, creo ¿Cuál yo. es tu nombre, perdón? Alberto. Alberto, muchas gracias por lo que acabas de decir. Fíjense, el ejercicio habitual es mandarte una carta desde tu yo del futuro. Seguro ustedes lo han hecho. Mandarte la carta desde el yo del futuro, ¿no? O tú escribirle a tu yo del futuro. Pero esa es solo una versión. Es muy atinado este comentario. Esa es solo una versión. Mi recomendación es exploren varias versiones para que ese contraste nos dé luz acerca de, ahora sí que esta es terapia de choque, ¿no? Es como un choque autoinducido para ver los mejores y los peores futuros, y seguramente el futuro no va a ser ninguno de esos, va a ser un pedacito de este, un pedacito de este, un pedacito del otro, pero para todos ya estaba preparado. Y si les gusta esta idea de mandarse una carta, pues mándense 4 cartitas o 4 postales enviadas desde mis 4 yos del futuro. Y ese ejercicio de storytelling van a ver que les va a dar mucha luz para hacer una estrategia. Muchas gracias. Última pregunta o comentario. Sí. Hola, ¿qué tal? Oye, fíjate que está interesante este tema. Muchos dicen, el futuro, me porto bien o ahorro. No. Me porto bien, me encanta. Voy a hacer un tema muy de finanzas, que es el presupuesto. Sí. Es solamente una variable de la vida. Es increíble. Las superempresas tienen 4, 5, 6 personas que hacen un presupuesto. Nestlé tiene 7 y vende 72 billones de euros. Y los que no tenemos tanto, pues la vida nos gana. Bueno, yo creo que hacer esto del futuro es, si tú lo vas construyendo en actividades, tu salud, tu familia, el dinero, el conocimiento, la religión, y se va dando en un escenario, en un futuro, no te sorprende, lo vas a disfrutar. Muchas gracias a Ismael, Alberto y Manuel por habernos compartido su punto de vista. Ya estoy escuchando el clink clink del servicio de café. No hay forma de que yo le pueda ganar al servicio de café, pero no quiero irme sin dejarles mis datos de contacto. Ahí está capaniagua@centro.edu.mx. Me pueden encontrar en LinkedIn como Carla Paniagua, en Instagram como Carla Paniagua Ramírez. Con toda tranquilidad, si quieren el manual de Verne Wheelwright, me pueden escribir y se los voy a mandar. Si tienen cualquier otra duda acerca de futuros personales o estudios de futuros, voy a estar encantada de saber de ustedes. Muchas gracias por Ovitalis.